Bienvenidos a su canal El Rincón de las Palabras con María Emilia. Hoy hablaremos sobre los organizadores discursivos de orden. Los organizadores discursivos de orden son palabras o expresiones que se utilizan en un texto o discurso para establecer un orden lógico o temporal en las ideas. Su propósito es ayudar a estructurar el mensaje de manera clara y comprensible, indicando cómo se relacionan las diferentes partes del texto o discurso. Estos organizadores permiten guiar al lector o al oyente a través del contenido señalado, el inicio, la continuación, el desarrollo o la conclusión de las ideas. Se emplean tanto en texto académico como en narraciones, ensayos y discursos orales. Ejemplo de organizadores de orden. Para iniciar o introducir, en primer lugar, para comenzar, ante todo, primero, para continuar o desarrollar, en segundo lugar, a continuación, por otro lado, luego, además, para enumerar, primero, segundo, tercero, por otra parte, por último. Para concluir o cerrar, finalmente, en conclusión, para terminar, por último. Ejemplo de un texto. En primer lugar, es fundamental comprender el contexto histórico de este evento. A continuación, analizamos las causas principales. Finalmente, abordaremos las consecuencias y su impacto en la actualidad. El uso adecuado de estos organizadores facilita la comprensión y la coherencia en el texto o discursos, como podemos ver, cómo implementamos los organizadores de orden en este pequeño texto. La diferencia entre marcadores textuales y organizadores de orden. Cuando hablamos de los marcadores textuales, son conceptos más amplios que incluyen todas las palabras o expresiones que sirven para estructurar un texto, relacionar ideas y facilitar la comprensión del mensaje. De orden, para indicar secuencia o jerarquía. De contraste, para expresar oposición o diferencia. Ejemplo, sin embargo, aunque, de causa y consecuencia, para relacionar motivos y efectos. Ejemplo, por qué, por lo tanto. De adición, para añadir información. De contraste, de adición, para añadir información. Ejemplo, además, también. De conclusión, para cerrar una idea. Por ejemplo, en resumen, en conclusión, en resumen, los marcadores textuales son una categoría general que abarca diferentes tipos de conectores y organizadores. Podemos ver otros ejemplos de organizadores de orden. En primer lugar, debemos establecer un presupuesto. A continuación, se realizará una encuesta de satisfacción. De causa y consecuencia, debido a la lluvia, el partido fue cancelado. De adición, además, es importante destacar la creatividad del equipo. Y otro ejemplo de conclusión, en conclusión podemos afirmar que el proyecto fue un éxito. Otro ejemplo, en resumen, las ventajas superan a las desventajas. Por lo tanto, es necesario tomar medidas urgentes. Los organizadores de orden son un tipo específico de marcadores textuales que se utilizan exclusivamente para establecer un orden lógico, cronológico o jerárquico en el texto. Estos ayudan a guiar al lector o al oyente, indicando el lugar que ocupa una idea dentro de una secuencia.
Por ejemplo, un ejemplo de organizadores de orden: en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, para terminar, luego, después, finalmente. Ejemplos comparativos. En el siguiente texto, en primer lugar, analizaremos el problema. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no todos están de acuerdo. Por lo tanto, se requiere un análisis más profundo. Finalmente, concluiremos con las posibles soluciones. En primer lugar y finalmente son organizadores de orden. Sin embargo, por lo tanto, son marcadores textuales que cumplen otra función, contraste y consecuencia respectivamente.